Entonces, gracias a todos los asistentes, conferencistas, expertos de clase mundial por hacer parte de este compromiso de país que sigue asumiendo Colombia en torno a la gestión integral de los riesgos y la seguridad laboral. Entonces, aquí seguimos con mi querido Mauricio. Mauricio, pues, nos va a hablar del desgaste ocupacional, del anglicismo al reconocimiento médico. Queremos, pues, con esta conferencia explorar un poco la trayectoria del concepto de burnout, desde su inicial introducción como anglicismo hasta su reconocimiento en la medicina con su reciente ingreso a la clasificación internacional de las enfermedades, código CIE-11, destacando su impacto en el ámbito laboral, estrategias de gestión, proporcionando un foro para discutir implicaciones prácticas y teóricas en la seguridad, en la salud ocupacional y organizacional actual y de este fenómeno laboral que ahora es un diagnóstico médico. Pues quiero contarles que Mauricio Fonseca Muñoz es PhD en Ciencias de la Salud Ocupacional de la Universidad de Guadalajara, México. Es también médico, es abogado, magíster en salud ocupacional, especialista en ergonomía, docentes de posgrados de una universidad colombiana, Pontificia Universidad Javeriana. Es miembro de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo y actualmente coordinador de la Unidad de Cuidado Integral al Trabajador en la Clínica Imbanaco de Cali. Entonces, a la Clínica Imbanaco también que nos está apoyando en este congreso. Un fuerte abrazo, un saludo. Y Mauricio, bienvenido, gracias por estar aquí. Sabemos que estás allá desde Chile, el Congreso de la ALSO, qué bueno. Saludos también allá a los amigos de ALSO. Y bueno, vamos con toda, Mauricio. A partir de ese momento tienes tus 40 minutos de conferencia, faltando 5. En los 40 prendo mi cámara, enséñate que ya te faltan 5 minutos para que vayas terminando, ¿vale? Muchas gracias. Vale, perfecto. ¿Me escuchan me confirman si me están escuchando bien? Te escuchamos perfecto, Mauricio. Les voy a pedir entonces que me colaboren con las diapositivas, ¿sí? Dale. Aquí vas diciendo, ya tengo aquí a la persona, ya tenemos aquí, okay. Estamos listos, vas diciendo pase y listo. Ok, está muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos por la invitación. Ya Juan les estaba contando pues que yo me encuentro en la ciudad de Santiago de Chile y pues nada, para mí es todo un privilegio pues acompañarlos en un tema que para mí se ha vuelto pues tan apasionante como es entender el desgaste ocupacional. Y pues lo que les traigo pues un poquito es justamente un recorrido frente a este diagnóstico que está recientemente incluido. Dejarles ahí mi enlace de LinkedIn, normalmente pues es mi red social de contacto, entonces pues pueden escanear el QR que los va a llevar directamente al perfil. Bueno, entrando un poquito en materia, mi cuerpo asesor, como les venía diciendo, y pues para darles esta claridad a todos, todavía no soy doctor, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Salud Ocupacional en la Universidad de Guadalajara, y pues dentro de mi marco de formación como tal, pues yo tengo un cuerpo asesor. Si quieren, le damos adelante. Está compuesto por la doctora Mónica Isabel Contreras, que es doctora en Ciencias de la Salud en el Trabajo, y el doctor Miguel Alfonso Mercado, pues digamos que hacen parte pues de mi cuerpo asesor desde el punto de vista de mi tesis de doctorado como tal. Si quieren, vamos adelante, por favor. Yo estoy viendo una sola diapositiva, no sé si me pueden ayudar con eso. Vamos adelante, por favor, la siguiente. Bueno, esta es mi filiación como tal. Yo actualmente estoy filiado por Clínica Imbanaco. Como les digo, yo lidero un proceso de atención muy bonito dentro de la ciudad de Cali, una apuesta pues diferencial para la atención de los accidentes de trabajo. La Universidad de Guadalajara, que es mi actual alma mater, docente como les estaba contando en los posgrados de Ciencias de la Universidad Javeriana. Y pues también actúo y represento pues la Asociación Internacional de Salud Ocupacional y la Asociación Colombiana de Medicina del Trabajo en el capítulo Antioquia. Vamos adelante, por favor. Bueno, es un poquito una línea de tiempo que yo les preparé. Permítanme entonces contarles un poquito de qué se trata esa línea de tiempo. Más o menos en 1970, Herbert Freudenberger acuña el término burnout en 1974.
Este es un médico que empieza a analizar cómo sus otros compañeros de trabajo empiezan a tener un patrón que empieza a seguirse y digamos que él empieza a describir tempranamente estos síntomas que les están referenciando sus compañeros. Esta deshumanización o esa despersonalización, que lo queremos llamar más técnicamente, y él empieza a describir pues este diagnóstico como tal por allá en 1970. Se retoma este estudio con pues, quien es quizá uno de los referentes más importantes en el estudio del desgaste ocupacional, que es Cristina Maslach. Ella desarrolla una escala, que es la escala que tiene su nombre como tal, que es una herramienta clave para medir el desgaste ocupacional. Y aquí quiero hacer un especial hincapié porque es una herramienta como tal. Y ya más adelante les voy a contar justamente cómo nosotros pues hemos ido interpretando les digo nosotros, me estoy refiriendo a los países latinoamericanos, esta herramienta y este instrumento. En 1900 aumenta el reconocimiento del burnout, del desgaste como tal, en el ámbito de la psicología organizacional y empiezan a haber muchos estudios a nivel mundial sobre los efectos que vinculan al burnout y al estrés laboral crónico, que digamos que es un escenario bien, bien interesante porque finalmente de aquí me va a marcar la pauta pues para el desgaste ocupacional. En el 2000 ya se establecen a través de revisiones, a través de evidencia científica plausible y validada, pues que hay unas conexiones entre el burnout y enfermedades físicas, mentales, y empiezan a asociarse pues a depresión, a enfermedades cardiovasculares, pues presente en unas personas que tienen unos rasgos que ya más adelante se les voy a contar. Vamos adelante, por favor. En el 2010, la Organización Mundial de la Salud comienza a considerar el burnout dentro de su clasificación internacional de enfermedades, aunque siempre lo hemos aclarado y lo ha aclarado la OMS no como una condición médica. En el 2018, que se actualiza el CIE 10 al CIE 11, pues básicamente actualiza la definición del síndrome de desgaste ocupacional y lo clasifica pues específicamente en el contexto de trabajo y no a una condición médica general. Por lo tanto, y ya más adelante pues también voy a ampliarles el concepto de por qué el síndrome de desgaste ocupacional o el burnout no es un diagnóstico médico, que es, digamos, un escenario que es de debate y que es importante que ustedes lo tengan en cuenta y que me sigan esta línea para que puedan comprender por qué, digamos, estoy aseverando que el burnout no es un diagnóstico médico. Y pues en el 2020 se intensifica el debate entre las necesidades del reconocimiento médico, del burnout como tal y el aumento de casos relacionados con el trabajo y esto pues todo asociado a la pandemia. Recuerden que la pasamos muy mal en pandemia. Los médicos fuimos elevados a condiciones de héroes. En mi país, en Colombia, la Corte Constitucional casi que nos vuelve un sujeto de especial protección constitucional. Entonces, finalmente, nosotros empezamos a tener una carga importante frente a eso y empiezan pues a utilizarse, a sobreutilizarse o a veces a subutilizarse pues el término de burnout y inclusive se saca a veces del contexto de la atención de personas y digamos que ahí es donde empieza a distorsionarse el criterio, el concepto y el diagnóstico como tal. Vamos adelante, por favor. Síganme en esta línea donde les estoy llevando. Por acá por allá mejor, en el 2010, OIT, que es uno de los órganos rectores para los que nos dedicamos a la prevención y el cuidado de los trabajadores, saca la lista de enfermedades profesionales revisada. Si quieren, vamos adelante. Cuando la revisan, ellos básicamente sacan o emiten pues la revisión 2010 y en la revisión 2010 una de sus avances o de sus pasos interesantes es cuando ellos en el capítulo 2.4 empiezan por primera vez a incluir los trastornos mentales y del comportamiento como una enfermedad listada en las enfermedades ocupacionales. Ojo que recuerden que si bien la Organización Internacional del Trabajo es un órgano rector para todos nosotros, finalmente depende de
que los países ratifiquen los convenios y que realmente ejecuten pues a eso que se están comprometiendo como tal. Entonces, finalmente, pues la OIT da un lineamiento y pues digamos muchos países empiezan a adherirse o no al lineamiento. En este escenario, cuando yo empiezo a revisar en Latinoamérica cómo está justamente esa actualización, miren, tenemos casos tan avanzados como los de Chile, por lo menos, donde está incluida algunas enfermedades de los trastornos mentales y del comportamiento asociados al trabajo dentro de su lista o de su listado de enfermedades como tal. Tenemos la experiencia de Colombia, que es una experiencia de avanzada para toda Latinoamérica, donde nosotros sí incluimos ya de entrada, inclusive reconocemos el diagnóstico de burnout sin ni siquiera haber estado incluido dentro del CIE 11 como tal, porque recuerden que el CIE 11 empieza recientemente pues su aplicación a nivel pues mundial como tal. Y escenarios tan complicados como países donde ni siquiera los trastornos mentales están reconocidos dentro del trabajo. Inclusive la norma del país dice explícitamente, los trastornos mentales no van a ser incluidos ni derivados dentro de las enfermedades profesionales. O sea, de entrada la norma ya coarta pues esa relación o ese nexo como tal. Entonces digamos que de avanzada la OIT empieza habla de dos trastornos. Uno, el trastorno de estrés postraumático, y deja abierta una gran puerta que es el 2.4.2, que habla de otros trastornos mentales sobre comportamientos no mencionados pues en el punto anterior, y habla sobre el nexo de causalidad. El nexo de causalidad Colombia lo ha desarrollado como ese puente entre la causa y el efecto. Y si yo logro demostrar que esa causa y ese efecto están conectados, pues yo tengo un nexo de causalidad que podría explicar que esa enfermedad que yo tengo fue relacionada con el trabajo. Entonces vamos adelante. Quédense con esta imagen porque la voy a ir conectando más adelante. Posteriormente viene la Organización Mundial de la Salud, y si ustedes ven, está ahí muy chiquitico, pero el 18 de junio del 2018, en un comunicado de prensa, le dice a todo el mundo, en el 2018, la organización va a publicar la nueva clasificación internacional de enfermedades. Vamos adelante. Este CIE 11 se presenta en la Asamblea Mundial de Salud en el 2019 para la adopción de los países miembros y entra en vigor a partir del 1 de enero del 2022. O sea, a partir del 1 de enero del 2022, todos los países miembros deben modificar y deben reestructurar toda su codificación diagnóstica y evolucionar pues al CIE 11 como tal. Hemos tenido diferentes revisiones, ahí se las coloqué, pero digamos que es más como para que lo tengan dentro de su radar. Los países miembros deben en este momentico, incluyendo Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, deben actualizar sus marcos dentro de la información desde el CIE 11 como tal. Vamos adelante. Miren, yo les traigo aquí una imagen muy interesante, que es una imagen que nos dice cómo están implementando, cómo los países miembros de la OMS han implementado el CIE 11. Tomen o me llama la atención y quisiera que ustedes lo rescaten. Miren, hay países que están en gris. Esos países que ustedes ven en gris son países de los cuales ni siquiera hay datos de que tengan información del CIE 11. Entonces llama la atención que hay países en Latinoamérica donde no tenemos nada de información. Ustedes ven pintado de pronto a Bolivia, ven a Surinam, ven a Guyana, miren África cómo está, donde ni siquiera hay data de que ellos pues tengan dentro de sus sistemas de información, pues inclusive incluido una clasificación, esto demostrando pues una brecha amplia y una brecha grande frente al tema de esa normalización y ese acceso, pues justamente a tener una información estandarizada. Vamos adelante, por favor. Entonces, a esta pregunta de qué es el CIE 11 que probablemente ustedes estén haciendo, quédense con esta respuesta. Miren, el CIE 11 es una norma internacional para el registro, notificación, análisis, interpretación y comparación sistemática de datos de morbilidad y de mortalidad. Y pues esta revisión es una revisión colaborativa, no solamente entre médicos, sino entre estadísticos y expertos en esa clasificación como tal, y permite a los países contabilizar e identificar los problemas de salud más frecuentes. Entonces miren que es una herramienta supremamente poderosa. Vamos adelante. ¿Por qué le interesa entonces a la Organización Mundial de la Salud que los países pues adapten o reestructuren sus sistemas? Miren, es la mejor forma de producir datos útiles para la prevención, la asignación de recursos. Miren,
si yo reconozco lo que tengo, mis actividades preventivas van a ser más efectivas dentro de la población. Entiendan ustedes la prevención como ese recurso que yo tengo justamente para evitar que se perpetúe, se permee o se presente pues una condición clínica o una enfermedad como tal. La asignación de recursos es bien importante porque si yo tengo un diagnóstico claro, tengo unos factores de riesgo asociados, tengo unos determinantes de la salud, yo voy a poder asignar los recursos justamente a esos problemas que más impacto me están causando. Importante pues para normalizar la información y realmente para servir como base en los conocimientos no solamente médicos y científicos para que la mejor evidencia y la más plausible pues sea la que guíe las decisiones dentro de los ámbitos médicos. Miren, el CIE-10 científica y tecnológicamente está obsoleto. La falta de contenido, la falta de cómo se diseñó el CIE-10 para dar información de diagnósticos ya no obedece a nuestras realidades actuales. La taxonomía que se usa inclusive es tan de camisa fuerza que cuando viene COVID-19, recuerden la dificultad que teníamos para codificar ese diagnóstico como tal, cosa que se resuelve con el CIE-11 porque finalmente desde las tecnologías de la información nos permiten justamente reajustar y reacomodar en tiempo real esa taxonomía de la información. Vamos adelante. Hay unos propósitos claros para el uso del CIE-11. Uno, va a permitir ese registro sistemático, el análisis, la interpretación y la comparación de los datos, no solamente de morbilidad, sino de mortalidad, y también garantizar la interoperabilidad semántica y pues evitar esa reutilización de datos y de tener pues unos datos que realmente no nos vayan a dar mayor información como tal. Con esto les estoy invitando, les estoy diciendo que las políticas públicas dentro de sus países deben estar en este momentico direccionadas a reestructurar y a dar ese paso hacia adelante para la implementación, desarrollo y ejecución del CIE-11 como herramienta de información. Vamos adelante, por favor. Aquí les dejé unos destacados, no me voy a detener mucho en esta diapositiva, pero es importante que ustedes sepan que el CIE-11 es accesible para todos, tiene una licencia de común reconocimiento donde no, o sea, usarla no te va a generar ningún costo, está abierta al público y por primera vez pues está accesible a todos los países, a todas las personas a través pues de un portal que la OMS y el CIE-11 pues ha definido justamente para estandarizar esos datos sanitarios que son finalmente tan importantes porque recuerden que la información suma valor y me va a poder desde la óptica de la salud ocupacional permitir que yo pueda direccionar adecuadamente todos mis esfuerzos. Este es un poquito, vamos adelante, les voy a contar un poquito cómo ustedes pueden navegar en el CIE-11. Digamos que permítanme pues darles el ejemplo rápidamente. Ustedes ingresan a la página, lo pueden colocar o lo googlean directamente, CIE-11 y les va a llevar a esta página. Ustedes le van a dar clic a la primera de las opciones que dice navegador. Entonces, vamos adelante. Una vez ustedes vayan al navegador, se les va a abrir una siguiente pantalla o una siguiente ventana mejor y en esa siguiente ventana usted va a encontrar justamente el CIE-11 para estadísticas de morbilidad y mortalidad. Para lo que nos trae, entonces vamos adelante a esta reunión o a esta charla. Ustedes se van a ir a la opción número 24. Y en esa opción número 24 existen los factores que influyen en el estado de salud o el contacto con los servicios de salud. Ese es, digamos que ese es el ítem 24 que uno debería cliquear. Acuérdense que estamos hablando de desgaste ocupacional y los estoy llevando al recorrido que hace este diagnóstico como tal, porque recuerden que finalmente empieza a ser incluido y aquí hay un tema muy importante en la descripción. Y se les voy a leer textualmente porque es importante que ustedes lo comprendan. Miren, dicen dentro de la descripción, la categoría de este capítulo se proporciona para aquellos casos en ciertas circunstancias que no son enfermedades. Hasta aquí ustedes deben entonces entender que el síndrome de Burnout no es un diagnóstico médico. La misma descripción me está diciendo de que no son enfermedades, lesiones, traumatismos o causas externas. Ahora bien, las clasifica en otro lugar y aquí es muy importante que cuando una persona que puede o no estar enferma acude a los servicios de salud por algún propósito específico, como recibir atención a los servicios limitados porque tiene una afectación, va a donar un órgano o un tejido. Entonces, básicamente es justamente
esos factores que influyen en el estado de salud o el contacto con los servicios de salud. Entonces, si ustedes van adelante, vamos adelante, por favor, y ustedes cogen a esa opción 24, vamos adelante, por favor. En la opción 24 ustedes van a encontrar que se despliega, y ahí está la lista desplegable, dentro de esos factores que influyen en el estado de salud o el contacto con las personas, unos factores que influyen en el estado de salud. Entonces, si quieren, vamos adelante. Cuando ustedes van a esos factores que influyen el estado de salud o el contacto de la salud, ustedes se van a encontrar problemas. Así lo nomina el CIE 11. Y hay problemas asociados a las finanzas, al agua, al medio ambiente. Y el cuarto problema asociado con el empleo y el desempleo, se le da clic y despliega la siguiente barra de opciones que está al frente. Cuando la despliega en esos problemas asociados al empleo y el desempleo, nos vamos a encontrar en la posición QD85 el síndrome de desgaste ocupacional. Esta es la gran novedad del CIE 11, que básicamente me conecta y tiene, digamos, una historia o un padrón justamente para entender que el síndrome de desgaste ocupacional hace parte de problemas asociados con el empleo y desempleo, que a su vez hacen parte de factores que influyen en el estado de salud o el contacto con los servicios de salud. Vamos adelante, por favor. Miren, les voy a leer textualmente qué es el síndrome de desgaste ocupacional para el CIE 11. Miren, es un síndrome conceptualizado. O sea, hay un concepto, un constructo ahí, como resultado del estrés crónico. Ojo que yo no puedo un día llegar a mi trabajo y resulta que llevo un mes de trabajo y decir, es que ya tengo burnout. Porque me está diciendo el CIE 11 que es un síndrome conceptualizado como el resultado del estrés crónico, ojo, y un dato supremamente importante, en el lugar de trabajo. Entonces, cuando dicen el lugar de trabajo, claramente no puede ser ni en la escuela, no puede ser ni en un sitio que sea, ni en la iglesia, ni en el aeropuerto, o sea, tiene que ser en el lugar de trabajo, que no se ha manejado con éxito, o sea, que no se ha gestionado adecuadamente. Y tiene unas características o unos rasgos. Y el CIE 11 me los nomina en dimensiones. Una primera dimensión como ese sentimiento de falta de energía o agotamiento. Una segunda dimensión que es aumento de esa distancia mental con respecto al trabajo. Ese trabajador que no se siente identificado con ese trabajo que antes le generaba placer, ese trabajador en la población donde yo estoy estudiando el desgaste ocupacional, que es en médicos, cuando yo me separo de mi paciente y mi paciente deja de ser una persona para ser un objeto, para ser un número, para ser una estadística, cuando yo me separo, justamente esa es una de las dimensiones de las que habla el CIE 11. Sentimientos negativos o cínicos respecto al trabajo. Ay, no me importa que lo que me digan, no me importa que me regañen, no me importa que me coloquen una PQR. Cuando yo empiezo a alejarme de dejar de darle importancia pues a esos escenarios. Y por último, la dimensión de esa sensación de ineficacia, de esa falta de realización personal. Esos tres elementos juntos, conjugados, asociados pues al estrés crónico como resultado de en un lugar que no fue gestionado adecuadamente y con éxito, pues este estrés crónico como tal, yo lo voy a llamar un síndrome de desgaste ocupacional. Y aquí digamos que es uno de los primeros, de las primeras mensajes claves que quiero dejarles en esta breve revisión como tal. Hablar de burnout ya no es en ese momentico semánticamente pues correcto como tal, porque ya tenemos un síndrome de desgaste ocupacional nominado QD85 en el CIE 11 como tal. Así que hablar de burnout o seguir perpetuando ese anglicismo cuando ya quien es nuestra casa matriz en la emisión y en la taxonomía de la información ya nos dice cómo se llama, digamos que estaríamos hablando como incoherencias desde este punto de vista del rigor pues científico y metodológico. Y ojo que es importante que el síndrome de desgaste ocupacional se refiere específicamente a fenómenos en el contexto laboral y no debe aplicarse para describir experiencias en otras áreas de la vida. Entonces es muy importante que debe estar sí o sí relacionado con el trabajo y hay unas exclusiones. Ni los trastornos de adaptación, ni los trastornos específicamente asociados con el estrés, ni los trastornos de ansiedad o relacionados con el miedo, ni los trastornos del estado de ánimo pueden traducirse en un síndrome de burnout como tal.
O sea que no es cierto que cuando yo tengo un trabajador y yo le pido al trabajador que por favor realice un informe y que él no hace el informe y él se siente que yo lo estoy presionando y lo estoy llevando pues al límite como tal, él se encuentra él se encuentre, ¿perdí conexión? ¿Me están escuchando? Se te fue un momentico, pero ya, ahí Ah, estás. ok, perfecto. Entonces, cuando yo tengo este trabajador y justamente con este trabajador yo lo estoy confrontando como tal y eso puede ser un trastorno de adaptación o puede ser un trastorno del estado de ánimo porque resulta que lo cogí triste o porque se le murió el perrito o porque tuvo un problema con su pareja como tal, él no puede llamar a eso inmediatamente desgaste ocupacional. ¿Sí? Entonces, finalmente yo tengo unas exclusiones como tal. Vamos adelante, por favor. De las personas que más ha hablado de desgaste ocupacional, como ustedes saben y han escuchado, pues es Christina Maslach. Ella está en la Universidad de Berkeley, en California. Eh, Termina siendo conocer cuando tú empiezas a leer sobre desgaste ocupacional, cómo ella llega justamente a su manual como tal, a su inventario, porque finalmente ella tiene una encuesta que empieza a desarrollar como tal, pues empieza a validarlo. De hecho, es el instrumento que más se utiliza a nivel mundial. Se encuentra validado en la mayoría de los países latinoamericanos como tal. Y aquí pues es importante que ustedes sepan que para utilizar el instrumento de agotamiento o el inventario de Cristina, pues digamos que deben tener unos permisos como tal. Los permisos se entregan después de haber comprado pues como la licencia como tal por 3 años como tal. Entonces es importante que si yo voy a utilizar el instrumento, que ya más adelante les voy a contar si se usa o no se usa, pues básicamente cómo yo lo voy a utilizar y pues finalmente aclararles que deben ustedes pues tener pues un pago pues para el uso del instrumento como tal, porque si no va a carecer de cualquier tipo de validez la información que usted vaya a acabar. Vamos adelante, por favor. Entonces, ¿qué dice Christina Maslach? Mire, Christina Maslach dice que el síndrome de desgaste ocupacional, como lo dijo también como lo dice actualmente el CIE-11, pues es un triángulo, ¿no? Son 3 situaciones, 3 fenómenos, 3 condiciones, pues que reunidas en un solo trabajador, pues me van a hablar del síndrome de desgaste ocupacional. Entonces, el estrés emocional o agotamiento emocional también mide los sentimientos de estar emocionalmente sobrecargado y agotado. Aquí ella hace un paréntesis de 9 preguntas y esas preguntas pues se le realizan al trabajador. El segundo elemento, también llamado cinismo o despersonalización, mide esa respuesta insensible e impersonal hacia los destinatarios de un servicio, hacia los pacientes, hacia los clientes, hacia los estudiantes, o que vayan a requerir un tratamiento o una instrucción. Y por último, esa ineficacia o esa realización personal que mide esos sentimientos de competencia y de logro exitoso en el trabajo. Cuando tú dices, juepucha, ya llegué hasta aquí, ¿qué más hay? No tengo forma de ascender, o sea, estoy girando dentro de un círculo. Entonces, digamos que esas son situaciones de ineficacia que se preguntan a través de 8 constructos que tiene el instrumento como tal. Vamos adelante, por favor. Miren, yo no puedo utilizar el Maslach-Burnout Inventory para todas las personas. Entonces, hay diferentes variaciones del Maslach-Burnout Inventory. Lo tengo para el personal médico, para trabajadores de servicios humanos, para educadores, para uso en general y para estudiantes. Entonces, aquí también hay un tip importante que si ustedes van a acceder a alguno de los instrumentos, tiene que saber claramente quién es la población objeto de estudio, porque usted no puede cometer el error de utilizar el instrumento para estudiantes en profesores o utilizar el de profesores para personal médico. Si ustedes ven, pues cada uno de estos instrumentos va a tener justamente su aplicación específica como tal y sus constructos y finalmente su validación y su alfa de Combrage que básicamente nos va a permitir entender pues esa validez estadística que pues estamos buscando a nosotros recabar los datos. Vamos adelante, por favor. Entonces, miren, esta presentación se las vamos a compartir, les va a llegar a su correo. No lo lean todo porque finalmente lo van a tener ustedes para revisarlo cuando se los entreguemos, pero sí me voy a tener en 2 situaciones importantes. Mire, el agotamiento del que estamos hablando, tanto en el CIE-11 como desde la investigación con Christina Maslach, es ese síndrome, o sea, ese grupo de síntomas
como que incluyen el agotamiento emocional, la despersonalización y la realización personal reducida que ocurre cuando las personas trabajan con personas. O sea, yo tengo que trabajar con personas para yo poder tener desgaste ocupacional. Si yo no estoy trabajando con personas, o sea, si yo soy un cortero de caña, si yo soy un podador, si yo, o sea, donde mi trabajo no está el relacionamiento con las personas, yo no puedo hablar de burnout. Porque ahora se ha vuelto de moda de que todos tenemos burnout, porque el tema de la enfermedad mental se ha popularizado tanto que empieza justamente a utilizarse el concepto. Vamos adelante, por favor. Este dato también lo tomé directamente desde la página de la doctora Cristina, y la doctora Cristina aclara, y aquí es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, por qué esta herramienta o por qué el inventario del Maslow's Burnout Inventory, que es una medida de investigación, o sea, ella lo usa para investigar, a partir de la cual podemos aprender. Ojo que yo tengo un instrumento para aprender las causas y los resultados del agotamiento. Para eso se creó el Maslow's Burnout Inventory, y ella lo aclara, mas no es una herramienta de diagnóstico clínico. Entonces, permítame lo que les voy a decir. Yo no puedo hacerme una escala de Maslow y si la escala me puntúa en alto, decir, es que yo tengo síndrome de desgaste ocupacional porque me marcó todo alto. Y resulta que, ojo que la misma autora del instrumento lo declara y dice que no es una herramienta de diagnóstico clínico. Miren, lo más significativo para estas investigaciones es entender los factores de riesgo del agotamiento y justamente poder combinarlo con todo el contexto que va a tener ese trabajador. Ella propone una encuesta de áreas de vida laboral, que es una encuesta que ella misma desarrolló, que es una herramienta justamente para entender el contexto en el lugar de trabajo y unos atributos que podrían justamente entender o exacerbar ese agotamiento como tal. Entonces, ojo que la escala o el instrumento de Cristina Maslow's no es una herramienta de diagnóstico clínico, que es el segundo mensaje clave que les quería dejar. Vamos adelante. Aquí les voy a contar un poquito qué ha pasado con Colombia. Miren, Colombia, pues les cuento porque es la experiencia como más cercana que tengo y de la que más he aprendido. Nosotros empezamos a hablar de enfermedades profesionales, ya ahorita laborales, desde 1951. Y ahí, a través del Código Sustantivo de Trabajo, que es como el código, pues, como el código de conducta para todas las relaciones de trabajo individuales y patronales como tal, pues en su artículo 1 habla de que pues solamente se van a incluir dentro de esa tabla de enfermedades laborales, miren, 18 enfermedades reconocidas Colombia por allá en 1951. Entonces, eran enfermedades muy específicas, tuberculosis para los médicos, lepra para las enfermeras. Entonces, habían unos diagnósticos que estaban ahí y que tenían que estar incluidos dentro de la tabla como tal. Se presumía que lo que no estuviera incluido dentro de la tabla no se iba a reconocer como profesional, pues, en Colombia. Recuerden que nosotros hemos ido evolucionando el texto y hemos ido conectando, pues, y hemos ido normalizando nuestra información. En el 87, el decreto 778 modifica el artículo 201 del Código Sustantivo de Trabajo y se reconocen 40 enfermedades adicionales. Por allá en el 2009, o sea, 22 años después, sale el decreto 2566 y ya me trae a la tabla, me reconocen las patologías causadas por el estrés en el trabajo. Y aquí se incluye por primera vez pues las patologías derivadas, pues entendidas como el estrés como tal, derivan el trabajo. 5 años después, que esto es de las cosas de más avanzada pues que ha tenido Colombia desde el punto de vista del riesgo psicolaboral como tal, como un factor de riesgo nuevo. Recuerden que antes ni el riesgo psicosocial no estaba incluido dentro de los factores de riesgo. Ese factor de riesgo psicosocial recientemente empieza a hablarse y empieza a vincularse dentro de los contextos internacionales desde la declaratoria de la tabla de enfermedades laborales que ocurrió en el 2010 por parte de la OIT. Y nosotros actualizamos y normalizamos justamente nuestra tabla de enfermedades laborales con el decreto 1477, pasando
de tener 42 patologías a tener 403 enfermedades. Y recuerden que nuestro decreto o nuestra tabla de enfermedades laborales es de doble entrada. Entonces, miren, Colombia hace un avance supremamente interesante y de hecho nosotros lo he podido percibir aquí en Chile, pues nos leen muchas personas de otros países y pues nos consultan porque pues han encontrado pues un grado de madurez dentro de nuestra normatividad como tal. Y pues finalmente ya saben ustedes que en el 2020 vuelve y se modifica y se adiciona el COVID-19 como enfermedad profesional y como enfermedad laboral directa como tal, y se adicionan pues dos diagnósticos más, pasando actualmente a tener 405 diagnósticos a nivel dentro de la tabla de enfermedades. Yo creo que me voy a quedar hasta acá para no saturarlos más con toda la información pues que les estuve brindando y quiero pues ser responsable pues con el tema de mi tiempo. Yo quedo aquí pues atento y abierto si tienen alguna duda o alguna pregunta. Pues aquí les dejo, vuelvo otra vez mis datos de contacto. Para mí ha sido un honor y un privilegio pues haber participado en este evento. De verdad, Juan, muchísimas gracias por pensar en mí para poderte acompañar. Les envío un fuerte abrazo desde Santiago de Chile y pues aquí quedo pues atento a sus preguntas. Muchas gracias, querido Mauricio. Gracias a la Clínica Imbamanaco también por hacer parte de este evento. La conferencia técnica de alto nivel, de verdad, mil y mil gracias por aceptar la invitación y pues obviamente con mucho más valor, sé que estás allá en este momento en el Congreso de ALSO, pues desconectarte y estar aquí con nosotros en este importante compromiso con la gestión de riesgos y la seguridad, lo valoramos enormemente. Vivian Corredor en el chat está diciendo excelente información, mil gracias doctor, de verdad pues algo interesante, algo que nos pone a pensar mucho, desgaste ocupacional, cómo estamos trabajando, cómo lo estamos llevando, cómo los empleadores, perdón, lo están también controlando estos factores de riesgo que definitivamente, pues como tú lo decías en la conferencia, desgastan y afectan la salud de los trabajadores. Mientras tanto, mi querido Mauricio, desde acá recibe un fuerte abrazo. Ahí también Diana Lucía está diciendo excelente tema, muchas gracias. Y pues Mauricio, espero que sigamos en contacto. Súper. Termina de pasar bien en Chile, por favor. Vale, Saludos. vale. Un abrazo a Que estés todos. muy bien. Cuídense mucho. Muchas Hasta gracias. luego. Cuídate mucho. Bueno. Gracias. Buena tarde. Chao. Muy bien, perfecto. Entonces, aquí estamos ya terminamos la conferencia pues con el querido Mauricio.